Bueno, ya estamos, ¿no? Buenos días. Buenos días a todos. Yo digo que creo que ya estamos en vivo. Creo que poco a poco la gente también va entrando. Algunos ya estabais en la sala. Vamos a hacer una cosa. Damos como unos pocos segundos porque veo que sigue entrando gente. Ujú. Pero nos gusta arrancar a la hora también. Así que no atrasaremos mucho. Vamos a dar un minuto de gracia. Si os parece bien. Ya está, ¿no? Ya pasó el minuto de gracia. Pues vamos a arrancar. Buenos días a todos. Ahora vamos a charlar sobre tecnologías composable, ¿no? Es algo que está haciendo bastante ruido en el mercado. Nosotros apostamos mucho por esto. Entonces, durante los próximos más o menos 30 a 40 minutos, vamos a contaros todo lo que nosotros consideramos importante, relevante como primer paso con todo este nuevo mundo. Así que, si os parece bien, arrancamos. Yo creo que muchos de vosotros tenéis contexto de quiénes somos. Para los que no, somos una agencia digital. Ujú. Eso significa que tenemos tanto la parte de tecnología como la parte de marketing y estrategia. Y somos una empresa danesa con sedes en diferentes partes de Europa, principalmente Europa del Norte. Luego, como veis en el mapa, hacemos un salto importante, ¿no? Y llegamos aquí a España. Y quienes os van a dar esta charla hoy somos yo, que soy el director de aquí de Novicel España, y aquí mi compañero Iván. Iván, si quieres introducir. Sí, yo soy Iván del Puerto, soy el responsable del equipo de desarrollo del departamento de IT de aquí de Novicel, España. Fantástico. Entonces, para que entendáis un poco también cuál es nuestra visión y qué es lo que podemos compartir, aquí veis de alguna manera esquematizado lo que somos, ¿no? Ujú. Nuestro trabajo. O sea, cómo nos especializamos entendemos los verticales y cómo entendemos también las canales y actividades a desarrollar para cada necesidad, ¿no? Todas estas, los que veis ahí en estas cajas son áreas de especialización. Y para cada una de esas áreas trabajamos con muchísimas soluciones y muchísimos vendors. A Ujú. ver, en España somos solo 30. Cuidado, ¿eh? En todo Novicel somos 400. O sea, en España no podemos tener el conocimiento y No. la especialización de cada una de estas áreas, ¿verdad? Aunque algunas ya, es que cada día vamos asumiendo más, ¿verdad, Iván? Le vamos Sí, metiendo. algunas ya son viejas amigas, otras son nuevos amores y estamos trabajando para ampliar a aquellas soluciones que creemos que realmente pueden marcar una diferencia en el negocio de nuestros clientes. Exactamente. Pero sí que como somos una empresa, nosotros nos consideramos una pequeña boutique internacional porque seguimos siendo 400. Al final sacamos todo el conocimiento de nuestros compañeros de Holanda, de Dinamarca, de Noruega, etcétera. Entonces, mm, parte del conocimiento que hemos desarrollado en los últimos años en relación con todas las herramientas que trabajamos, os vamos a traer de información en esta charla, donde vamos a tocar solo estos puntos los principales, donde primero hablaremos de qué es esta idea de composable, ¿vale? Queremos especificar un poquito de qué es, cómo funciona con una pequeña introducción a este acrónimo MAC del que hablaremos luego, y luego por qué es importante, ¿no? Una breve explicación de estrategia de por qué es importante. En la segunda parte, que nos extenderemos un poquito más, veremos qué significa composable para nuestro día a día, ¿vale? Pequeñas ventajas y facilidades que nos puede solucionar en una tecnología de tipo composable. Y luego cómo hacer para empezar a implementar, ¿no? Esta filosofía de composable. Un apunte, cuando hablamos de composable y Mac, conceptualmente se pueden casi intercambiar, ¿vale? Como Ujú. conceptos. Luego desarrollaremos, ¿no? Un poquito más, pero Mac es un acrónimo que explica cosas muy técnicas y Ujú. composable yo diría más que es el beneficio, ¿no? Que yo obtengo, ¿vale? Composable se le traduce, vamos a usar la palabra composable, perdón, Ujú.
porque el español la traducción más similar es componible. Y es feísimo. Es un poco particular. Entonces, si os Sí. parece bien, no es que seamos muy fan de los anglicismos, aunque con todos nuestros compañeros de marketing que sí que lo son, nos contagiamos mucho. Eh, eh, Cuando escucháis una palabra y la otra, podemos intercambiar fácilmente. Entonces, si os parece bien, arrancamos por la primera parte y Iván, te cedo la palabra y empezamos a comentar sobre Composable. Composable. Adelante. ¿Qué, cómo y por qué del Composable? Clic. Composable, al fin y al cabo, no es algo nuevo en sí, porque se basa en un concepto, en un paradigma, digamos, puramente tecnológico. Se basa en la idea de desarrollar una arquitectura técnica en elementos o en módulos que permiten pues, el intercambio de funcionalidades y da adaptabilidad a un software. Ahora se ha dado una vuelta de tuerca más y se ha acercado ese concepto a lo que es la parte de negocio, de tal manera que lo que se está intentando en un entorno donde la digitalización está acelerando a una velocidad, digamos, ya de crucero, utilizar más lo que son las aplicaciones como herramientas del negocio y no como condicionantes, ¿vale? Desde el punto de vista de negocio, Composable no deja de ser un conjunto de aplicaciones o servicios que se pueden ensamblar y configurar fácilmente para cubrir cada una de las necesidades que cada empresa tiene en su negocio. ¿Qué nos proporciona este nuevo paradigma? Pues la realidad es que proporciona una mejora del time to market al ser un modelo mucho más flexible y escalable que el actual, basado en monolitos o en aplicaciones a medida, que realmente no ponen la tecnología en servicio del negocio, sino que muchas veces lo que suponen al final es tecnología por tecnología. Y eso no es lo ideal en un mundo en el que hay un 67% de la población mundial aproximadamente que está continuamente accediendo a Internet y que nuestra prioridad tiene que ser más rápidos y flexibles a la hora de revisar los puntos de contacto que tenemos con esos usuarios o la capacidad de añadir nuevos puntos de contacto para que interaccionen con nosotros. ¿De acuerdo? Muchas veces, de hecho, se habla, ¿no? Se usa la metáfora del Lego, de las fichitas del Lego, ¿no? Con el Composable. O sea, que las aplicaciones Composable permiten crear, ¿no? Estas soluciones grandes de manera muy rápida, Sí. mezclando tu CMS con tu e-commerce, enchufándolo, ¿no? Tal cual. Sí, y parte de esta velocidad lo veremos más adelante cuando expliquemos un poquito la parte más técnica, en qué se basa o cómo se consigue esta entorno digital composable, donde realmente nos centramos en negocio. Digamos que realmente, de una vez por todas, la tecnología pasa a segundo plano y pasa a ser una herramienta en servicio del negocio. Y bueno, ya os iré dando tips de qué permite que eso sea así y qué no ha permitido que hasta el día de hoy, más o menos, no se haya podido hacer o no se haya impulsado. Otra ventaja que nos da Composable es también no el hecho de construir, sino el hecho de sustituir. O sea, cuando tú tienes una plataforma digital donde cada pieza tiene su hueco, interacciona con el resto de piezas y por el motivo que sea decidimos que esa pieza ya no nos sirve o no nos da la capacidad que necesitamos o no nos da la velocidad que necesitamos, lo único que tenemos que hacer es sustituirla, ¿vale? Desconectamos, no quiero hacer el símil del plugin porque está muy manido, pero se trata de desconectar y conectar otra pieza de una manera rápida y con un riesgo muy reducido, porque todas estas aplicaciones que te permiten crear un sistema digital composable cumplen una serie de requisitos y estándar que se explicarán en las siguientes slides al hablar sobre qué es Mac. Clic. Para poder entender bien
¿Qué es una arquitectura composable? Por desgracia, todavía tenemos que bajar un poquito más el nivel y adentrarnos ligeramente en lo que es un entorno tecnológico, ¿vale? Para que las aplicaciones que hemos comentado anteriormente puedan coexistir en un entorno composable y nos dé esa flexibilidad, esa escalabilidad y ese time to market más reducido, necesitamos que cumplan una serie de características. Y estas características de alguna manera se han englobado en el acrónimo MAC, ¿vale? Mark Architecture. Mark Architecture no deja de ser un concepto que engloba básicamente 4 principios muy tecnológicos. Microservice. Al final, para que una aplicación pueda comunicarse con otras de una manera, digamos, rápida, de una manera estable y de una manera eficiente, necesitamos que esté desarrollada con microservicios. Los microservicios al final lo que hacen referencia es a una manera de desarrollar, ¿vale? Desarrollar soluciones. Esta manera consiste en no hacer una única fuente de acceso a los datos y al negocio de la que se encarga cada una de las aplicaciones, sino en tener una larga colección de pequeñas soluciones independientes que tienen un cometido único, lo que se llama responsabilidad única. Esto lo que nos permite, de alguna manera, es que podamos utilizar de una aplicación aquellos servicios específicos y concretos que necesitamos. Es decir, una aplicación puede cubrir 2.000 necesidades de negocio, pero en nuestro caso particular solamente necesitar 10. Pues tendremos el catálogo disponible, pero solamente haremos el uso de esas 10 que a nosotros nos interesa. ¿Qué pasa si no es una aplicación queremos que sea composable o añadirla a un sistema composable, pero no tiene o no está desarrollada con el concepto de microservicios? Pues el problema que hay principalmente es que todo está muy acoplado. Es decir, yo en lugar de tener un catálogo de 100 funcionalidades totalmente identificadas e independientes, tengo un macroservicio o un número muy limitado de servicios donde se confunden responsabilidades y cuando quiero hacer cualquier cambio estoy impactando a una parte de la aplicación que no me interesa tocar en ese momento. Entonces, el microservicio en sí, a negocio, puramente no aporta gran cosa. Lo que pasa es que en el siguiente concepto que vamos a ver ahora, que es API First, nos proporciona esa base que hace que todo funcione, encaje y tenga más sentido. Sí, es verdad lo que dices tú, que microservicios es es Tequi. puramente tecnología, ¿eh? Es muy, muy, muy techy. Ahora vamos a empezar a poco, ¿no? Subir y Nivel. acercarnos un poquito más a negocio, claro. Sí, al final todo lo que es digitalización tiene una base tecnológica y hay que pagar el peaje de bajar un poco el nivel Sí. para en la base explicarlo y a partir de ahí crecer hacia arriba en el discurso y que todo empiece a tener sentido poco a poco. Entonces, para verle un poco más de sentido a lo que es la parte de microservicios, vamos a hablar sobre la segunda letra del acrónimo MAC, que es API First, ¿vale? API First al final son funciones que cumplen un estándar de comunicación, ¿vale? Cualquiera que tenga permiso para usar estas APIs lo podrá utilizar. Haciendo referencia y enlazando con los microservicios que lo hemos explicado anteriormente, si a cada uno de esos microservicios les proveemos de un estándar de comunicación por encima, esto permite que esa pieza de software que se ha desarrollado con microservicio y al que se le ha dado una capa de comunicación estándar pueda comunicarse con otras aplicaciones que sean similares. ¿Qué nos da eso? Nos permite que el efecto de añadir o eliminar una pieza de nuestra arquitectura composable sea posible. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de comunicación estándar que facilita el que yo ahora no necesito esta pieza, pues la desactivo.
y la quiero sustituir por otra porque me da más capacidades o porque tengo que abrir un nuevo punto de contacto con mis clientes y esta aplicación no me da o no llega a darme ese servicio, esas funcionalidades, elijo otra y la acoplo mediante esta API. Iván, perdona que te interrumpa, vamos a Sí. tener que acelerar un pelín. Vale, perfecto. Pues entonces hemos hablado de responsabilidad única y de pequeñas funcionalidades, de dar una capa de comunicación estándar encima de esas funcionalidades para que se pueda comunicar. Y la siguiente letra del acrónimo MAC es Cloud Based, Cloud Native o SaaS. Al final es un concepto que ya no suena más, que es básicamente que el software está originalmente en la nube. No tenemos que instalarlo, no tenemos que preocuparnos de Correcto. versiones, de actualizaciones, y eso directamente ya le vemos un beneficio de cara a negocio. Todos hemos sufrido, ya desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista técnico, Y mucho. la necesidad de cambiar de versión de una misma aplicación que nos da lo que necesitamos. Y siempre es traumático y siempre requiere un equipo técnico con el conocimiento y una inversión de tiempo y de dinero que realmente no suele aportar per se nada a negocio. Cuando es un software SaaS, esa parte queda gestionada directamente por el vendor. Entonces nosotros ahí nos olvidamos y simplemente pues podemos aprovechar las nuevas capacidades que nos den las nuevas versiones sin tener que preocuparnos en todo lo que es la infraestructura, las versiones, posibles adaptaciones o migraciones, todo eso ya nos viene dado por el vendor. Nadie ha tenido, ¿no? Igual muchos de vosotros tenéis familiaridad con herramientas como MailChimp. Nadie ha tenido que decir, uy, hay que parar o no se puede hacer esta campaña porque hay que actualizar de versión MailChimp. No, es SaaS. SaaS va. Todos los problemas, existen las versiones, ¿no? Seguramente, pero se las comen ellos. Internamente hablarán que van por la versión X, pero no es problema nuestro. Sí, es transparente para negocio y eso es una manera de poner el software o la tecnología al servicio realmente del negocio. Para el negocio se encarga simplemente de continuar con lo suyo y la parte tecnológica queda relegada al vendor y al mantenimiento y evolución que da el propio vendor sobre la herramienta que hemos añadido a nuestra arquitectura Composable. Venga. Y finalmente tenemos la H. También es un concepto fancy que está muy en boca ya hace un par de años, que es el concepto headless. Al final, headless lo único que habla es de desacoplar la parte más visual de lo que es la interfaz de usuario. El caso más fácil es la interfaz de un e-commerce o la interfaz de una web, ya sea en la tecnología que sea, porque lo que es la parte visual va por un lado y la parte del contenido y de la información y del negocio va por otro, totalmente desacoplado. ¿Qué nos aporta? Pues si tu web está desarrollada completamente en headless, tú podrías cambiar el comportamiento por completo de la web manteniendo el CMS, por lo que solamente estás incidiendo en una parte de la web en la que realmente tienes que incidir, y eso también ayuda a tu time to market, ya que la inversión que haces para hacer un cambio, digamos, en lo que percibe el usuario se ha reducido porque solo te basas en eso. El rendimiento también es un punto a favor porque al estar totalmente desacoplado, el hecho de hacer un rollout en distintas partes del mundo pues es mucho más sencillo. ¿Vale? El CMS es SaaS, disponible en todo el mundo, y la parte front la puedes desplegar, que será una capa muy finita, en cualquiera de las regiones que quieras tener presencia. ¿Vale? Bueno, y yo creo que ahora hemos visto, ¿no? Un poco del qué es el Composable, es poder, como unas fichas de Lego, juntar todo. ¿Qué es lo que habilita este Composable? Bueno, una arquitectura Mac, ¿no? Que permite que con estas APIs, ¿no? Y estar todo en cloud, sea todo fácilmente, ¿no? Plugueable. Pero podemos hablar, ¿no? Del por qué. ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿cuál es el propósito de negocio para que esto suceda, ¿no? Y aquí en Novinsail muchas veces traemos este modelo que en realidad es de Gartner, del Base Layer Architecture, donde, ¿verdad?, separa nuestros activos digitales en 3 capas, ¿correcto? La capa de registro, donde están todos los datos podemos pensar nuestra base de datos más sólida, ¿verdad, Iván? Sí, yo hablaría de lo que son las herramientas
que menos suelen cambiar a lo largo de los años debido a la parte que cubren. Es decir, tú no vas a plantear un cambio de ERP porque realmente sea SAP o sea otro ERP, las capacidades que te va a dar y que tú vas a necesitar son como mucho más estables. Entonces Y está... y son un estándar Sí. también. Al final, muy probablemente vosotros tenéis vuestro SAP, tenéis vuestro Salesforce, y no es Salesforce es HubSpot, y es como lo que tiene la industria. Es lo pesado, lo que no va a cambiar nunca. Luego tenemos otras capas, otra capa que es la capa de diferenciación, donde ahí nos acercamos un poquito más a nuestro valor diferencial. Sí. Aquí podemos hacer mucha más customización y podemos adaptar funcionalidades o herramientas a nuestro caso concreto, porque ya no es, digamos, tan estándar del mercado y es lo que nos da más diferenciación respecto a la competencia. Por tanto, su volatilidad es mayor y la posibilidad de hacer iteraciones para evolucionarlo o cambiarlo es mucho mayor. Y luego tenemos otra capa, ¿no? Otra capa de innovación donde ya vamos, nos ponemos locos y hacemos todos los experimentos. Vamos a Sí, hacer experimentos en el RP, ¿verdad? sí, no, eso, quien hace un experimento en un RP suele salir escaldado. No, generalmente la capa de innovación es esa capa donde nosotros queremos conseguir un entorno de prueba, de test y de conseguir de alguna manera experimentar con el usuario para conseguir una penetración mayor. Y la volatilidad de esta capa y de este tipo de soluciones suele ser mucho mayor porque pueden tener un recorrido muy corto y al final afianzarse, o puede tener un recorrido igual de corto y descartarse porque hemos visto que el experimento no ha salido. Al final... Completamente. Ujú. De hecho, cuando lo que has dicho tú, cuando se afianzan, pasan a ser muchas parte de nuestra capa de De diferenciación. diferenciación, efectivamente. ¿Cuál, cuál es el problema con estas tres líneas, con estos Mm, tres layers? Que cada uno va a su ritmo y cada uno tiene un ciclo de vida diferente, ¿verdad? mm, totalmente. Nadie se plantea cambiar un RP cada año, cada 2 años, no solamente por la inversión económica y en tiempo, sino porque la aportación que te da es mínima. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cada aplicación tiene un propósito y ese propósito hay que identificarlo en si es de estructural, de registro, si es de un activo diferenciador o si es un activo que vamos a intentar utilizar para hacer prospección e innovación en la parte más cercana a lo que es nuestro cliente o nuestro usuario. Y esto explica un poco, ¿no? El porqué de todo. Porque si tenemos nuestra app, por ejemplo, que depende y está totalmente atada al RP, hay RPs que te proveen de todos los canales digitales que quieras, pues en una app que tú quieres iterar cada 6 meses, vas a estar atado al RP. Mm, Vas a tener eso, cuando hablamos de monolitos, se habla de eso, de un bloque que tiene todas las funcionalidades dentro, un poco como una caja cerrada, y no puedo iterar de manera rápida sobre esa app porque mm, eso me requiere cambiar cosas dentro del RP, activar campos o lo que fuera dentro del RP. Eso es cuando hablamos de cuando estamos atados a las velocidades del más lento. mm. Por eso queremos un sistema composable donde cada uno pueda ir, ¿no?, a su velocidad. Si uno tiene que ir el cambio cada 5 años, que lo puedo aparte cambiar rápido, cada uno vaya libre. Y bueno, esto simplemente es como conectamos Distintas capas. las áreas, ¿vale? Pero esto ya daría, solo esta slide podría dar para una charla entera, y como vamos un poquito atrás con el tiempo, Sí. ahora en las próximas vamos a volar, igual no las paso todas. Y ahora vamos a ver en estas próximas, de manera práctica, concreta, qué Mm, es lo que puede marcar una diferencia en nuestro día a día las aplicaciones Mac. Pues ahí vamos. Como he dicho, igual alguna me la salto para llegar a tiempo, que es un poco pronto por la mañana y no, que no nos gusta hacer charlas muy largas. Esto lo habéis oído siempre, no se puede hacer. Nuestra web no lo soporta. mm, Bueno, como dijo Iván, si tenemos estas APIs, ¿verdad? Que las APIs son la puerta del microservicio, ¿no? Si todo se ha desarrollado como microservicio, yo puedo extender cualquier cosa, ¿no? mm, Cualquier funcionalidad la puedo extender si algo es realmente Mac y Composable, con cual aquel no se puede, que siempre os entra ahí por el oído como ya desaparece. Todo mm, se puede. Claro, por un coste y un tiempo, ¿eh? Pero poder, todo se puede. mm. Tenemos que testear todo. Esa es una de las de las ventajas de Mac, que nunca se habla, muy poquito se habla. Cuando tú tienes un software monolítico, lo despliegas, tienes que tener cuidado y testear todas las piezas.
Cuando en cambio tu software ya está en cloud, ¿no? Y además tiene microservicios, eso significa que de las 300 funcionalidades solo usas 10 para tu MVP, solo vas a testear esas 10. Por eso, ahí van a mencionar mucho el time to market. Te Sí. acorta muchísimo el time to market. Fundamental. Sí, Más. de, Sí, que sí. Pide, sí, de perdona. hecho, en la parte de test, que es muy importante, solamente tienes que testear todo lo que extiendas de los microservicios o de las APIs que te da el vendor, porque el vendor ya garantiza su funcionamiento. Si utilizas el funcionamiento estándar, no has extendido con algo totalmente, digamos, específico de tu negocio, esa parte de testear también te la puedes ahorrar, ya que está cubierta por la funcionalidad en sí del vendor. Claro, es un muy buen punto eso. Nadie testea si MailChimp envía los correos. Y asumes que envía los correos. O nadie testea si el API de Twilio está funcionando. Y asumes, ¿no? Es para eso estás pagando. Muy buen punto. El otro que hablamos mucho, ¿no? Que escuchamos mucho de este problema con clientes, que es que software A y software B no se ven, ¿no? El CRM y la web no se ven. ¿Cómo se conectan el CRM y la web? Bueno, cuando hay un lead, la web envía un formulario al CRM. O tiene un embed del CRM, o de la manera un poquito más avanzada le envía algo al CRM por una API que tiene abierto, pero de la otra manera no viaja. Si yo quiero saber, el usuario que me está visitando lo conozco, quiero extraer la información del CRM para ver si lo puedo mostrar algo personalizado o para ver cómo ha interactuado con el usuario en las últimas semanas, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no se ven. En este caso, puedo conectarlo completamente abierto. En este caso, todos los sistemas que anteriormente eran más monolíticos, lo que están haciendo para de alguna manera no perder no subirse al tren de las nuevas tendencias del mercado, porque ven todas sus ventajas, es crear sus propias API por encima del monolito, de una manera Claro. que hacen una especie de API artificial que no nos da toda la funcionalidad o nos da todas las ventajas de una solución Mac, pero intentan de alguna manera darte esta conectividad porque es hasta lo que pueden llegar. Entonces hay que intentar huir de estas soluciones, digamos, antiguas que se visten de modernas, porque al final lo que te están haciendo, digamos, es un lavado de cara, pero realmente no te están dando las capacidades que te daría algo que fuese API First y microservice. Exacto, y nativo. Otra que escuchamos mucho, el reloj, no llevo reloj, mi reloj dice 2022, ¿no? Ya casi estamos en el 23 y todavía estamos en un montón de situaciones donde estamos haciendo esto tan básico como copiar y pegar textos de uno al otro, de una web a la otra. Entonces, si tenemos realmente unos softwares API, con API First, o sea, significa que nuestro CMS, gestor de contenido, permite comunicación completa. Yo centralizo la información de contenido, por ejemplo, los posts, caso donde tengo los posts, tengo artículos escritos en un sitio y como tengo 22 webs, quiero que se vea en otro sitio también. O los copio y pego o hago plugins un poco particulares. En este caso puedo tener centralizada la información y todos mis frontales, aquí podemos hablar de headless también, ¿no? Todos mis frontales también están consumiendo esta información. Pero es que además también puedo conectar por APIs funcionalidades como de traducción o de gestión de workflows avanzados. O sea, esto nos permite darle un poquito más de funcionalidades a un CMS que nos evita tener que copiar y pegar de manera manual en 4 CMS diferentes de generación antigua. Y esto en efectos prácticos es uno de los puntos más fuertes, de las mejoras más fuertes que se pueden obtener con la adopción de este tipo de arquitectura. ¿Por qué? Porque al final un CMS es un sistema de gestión de contenido, como su nombre dice, pero actualmente, como son monolitos o son aplicaciones, digamos, más orientadas a intentar ser una navaja suiza, no se especializan. Un gestor de contenido Mac lo que hace es dar la capacidad de insertar contenido y de compartirlo con otras aplicaciones, ya sean aplicaciones mobile, web, sean e-commerce, lo que sea. Pero lo que comparte es el contenido, porque la responsabilidad del gestor de contenido es el contenido, no es el contenido y proveer una herramienta que te permita pintarlo en una landing page. No, eso ya se encargará la pieza front que queramos, en la tecnología que queramos, consumiendo el estándar de APIs de ese gestor de contenido. Y el resto de aplicaciones Correcto. consumirá las mismas APIs. Y, en Solamente este, filtrará qué información obtiene. y son de sentido común. Seguramente muchas veces estáis ahí como, realmente tengo que copiar y pegar.
texto de un sitio al otro, con la inversión que hemos hecho y el avance de la tecnología, pues son cosas que eliminar un poco de frustraciones, ¿no? Se trata también. Vamos, siguiente, este es súper importante. Espero que no hayáis estado en esta situación. Si lo habéis estado, lo siento, pero nos han hackeado la web. Muchas veces no lo sabemos, ni siquiera si nos han hackeado la web. Puedo adelantar que si usáis softwares como WordPress, que son fantásticos, Sí, CMS es lo es. fantástico, es genial, por eso lo usa el 20-30% de la población, pero es muy deseado por los hackers. Si usas WordPress, no es si te van a hackear, ya sabes que probablemente lo están utilizando, están haciendo cloaking o lo que fuere. ¿Qué pasa con este tipo de software? O con el tipo de software específicamente on-prem o a veces en cloud, pero si lo gestionas tú, que muchas veces están desactualizados. Y sucede que desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que tú actualizas tu software con esa vulnerabilidad, pasa un tiempo. Va a pasar un tiempo, pasa un día, una semana. De hecho, un día es complicado, pero pasa un día, una semana o meses donde tú tienes tus plugins completamente desactualizados. Le estás lanzando un mensaje a los hackers de todo el mundo, pero es muy fácil escanear la web y ver qué plugins usas y qué versiones, ¿no? Qué versión del CMS y qué versión de tus plugins. Hablo de los plugins, pero los plugins de WordPress, precisamente, son los que más puertas de vulnerabilidad abren. Entonces le estás dando mensaje a todos los hackers y decir, sí, a ver, pasad, abrir, aquí está la puerta, pasad. Y ¿cuál es la ventaja que tenemos con un Cloud Native SaaS? Es importante el SaaS, ¿vale? SaaS es Software as a Service. Aquí hay unos inceptions de acrónimos que son horribles, lo siento. Entonces, ¿qué pasa cuando es SaaS? Es que ellos mismos se encargan de la actualización. Yo no lo tengo que pensar. Seguramente se descubren un montón de vulnerabilidades porque nada es seguro en este mundo, sabemos, pero automáticamente ellos las implementan y las actualizan. Entonces, la ventana de riesgo se reduce muchísimo. Primero que no se publican, no se conocen las vulnerabilidades, que es muy importante porque las de WordPress sí que se van publicando por seguridad. Entonces, si hay una vulnerabilidad, actualízalo y mucha gente lo actualiza. Entonces, se reduce muchísimo la ventana donde nuestra aplicación está vulnerable. Esa es la gracia del Cloud Native SaaS. Y en Más ventaja. Sí. este último punto, un pequeño apunte que has comentado, muchas veces no se aplican los parches porque no hay un equipo dedicado a monitorizar si ha salido algún tipo de vulnerabilidad y por tanto aplicar un parche. Es decir, una aplicación SaaS requiere menos esfuerzo y dedicación de nuestro equipo de IT, ya sea interno o externo, para este tipo de tareas, porque está delegado en el vendor que ha creado o que nos está dando el servicio de ese SaaS. Correcto. Relacionado con esto que lo comentábamos antes, no hay actualizaciones. Muchas veces tenemos que parar producción porque hay que actualizar el RP, CMS, el e-commerce o lo que fuera. Aquí no hay versiones. Ya está online, ya funciona, se actualiza solo. Se encargan ellos. Ya hay unos procesos de arquitectura fantásticos de ciencia ficción para que se puedan actualizar las cosas sin que haya pérdida de servicio. Pero eso ya se encargan ellos, no nosotros. Entonces, cuando hablamos de on-prem o cloud versus Mac, realmente tenemos que pensar en la comparación también de costes, lo que realmente cuesta, que es lo que va a decir Iván, lo que realmente cuesta tener una herramienta, un WordPress o lo que fuese, funcional. O sea, el coste real es tener una, dos, tres personas que hagan la monitorización 24/7, que estén cuidando todos los parches continuamente, que no lo hagamos, tiene un coste también, el coste del riesgo, ¿no? O la lentitud que vamos en negocio o el coste del riesgo. Eso es lo que le ponemos nombre como el real cost of ownership. ¿Cuánto me cuesta tener esta herramienta? Pues esta herramienta barata nos puede costar muy caro, porque vamos a estar abiertos a vulnerabilidades, porque va a haber que actualizarla, va a haber que parar 2 veces al año para hacer grandes actualizaciones, etcétera. Ese es el real cost of ownership del que muchas veces comentamos que es una fórmula, una ecuación un poquito más compleja. Siguiendo en C de Cloud Native, hay otro tema que es, espero que no os haya sucedido, pero esto es muchísimo más habitual, que es la web se ha caído. Y aquí simplemente, como hay mucha info, no me voy a extender, pero cuando una web está caída, tenéis que tener en cuenta que el coste que os supone no es solo el tiempo que está caído. No. O sea, tenéis una pérdida de ventas si vendéis esas media hora que está caído, pero también tu web se está empezando a penalizar dentro de los motores de búsqueda porque no tiene disponibilidad alta. Sabéis que Google intenta darle a los usuarios las webs que mejor experiencia dan, ¿no? Y si una web está caída, pues puedes que no consigas recuperar posiciones perdidas. Vamos a ver si nos movemos para la H de Headless, solo un par de slides y con eso estamos. Esta la habéis escuchado mucho. De hecho, seguramente tendréis esta preocupación ahora mismo. La web tarda demasiado en cargar.
Y creo que todos sabemos, ahí os traigo algunos datos, de la traducción directa a negocio de una web Lenta. rápida, ¿vale? Comparado contra una web lenta. ¿Por qué una web headless es más rápida? Iván, ¿cuál es uno de los dos temas principales que pueden hacer una web headless muchísimo más rápida? Básicamente el esfuerzo que hace el servidor para servir los datos es mucho menor, porque se encarga solamente de la responsabilidad que le pertoca. En el caso de un CMS o de un e-commerce, solo se encarga de gestionar la información de e-commerce o de contenido en cada caso. Y la parte del cliente se encarga solamente de lo que es la parte del pinta y colorea de la web. Entonces, hay una distribución mucho más lógica del cálculo que tiene que hacer cada una de las máquinas que intervienen, y eso reduce significativamente la performance, o sea, el tiempo que necesita para cargar la página, y aumenta la performance por tanto. Claro, headless cuando hablamos de cabeza es la parte visual, ¿no? Entonces eso es, el motor lo tengo en un servidor, la parte visual lo tengo en otro servidor. Cuando hablamos de servidor son simplificaciones, pero igual lo puedo tener en 40 servidores aquí Sí. y en 34 aquí, en 8 zonas geográficas, pero conceptualmente es eso, ¿no? Sí. Es áreas especializadas, una para servir imágenes y contenido muy simple, muy estático, y otras para hacer motores y cálculos y lógicas. Y otro punto que también es muy importante en cuanto a performance y que has mencionado es nuestra presencia. Si tenemos presencia en distintas regiones del mundo, estamos en LATAM, estamos en Asia, estamos en Europa, con una solución SaaS, Y generalmente headless, simplemente, y headless, generalmente la parte SaaS con una simple configuración te da disponibilidad de un servidor en cada una de esas regiones, digamos, cloud, por lo que el viaje que hace la información es mucho menor, ya que si alguien de Colombia está accediendo a nuestro SaaS, estará accediendo seguramente a una versión o a un nodo, una réplica de nuestro SaaS que está seguramente o en Colombia o en un país muy cercano, y la parte de front es exactamente lo mismo. Lo tenemos desplegado cerca del cliente, y eso hace que también se reduzca significativamente la latencia de alguna petición y el tiempo que tarda en responderme y en darme toda la información en mi navegador. correcto. Y última ventaja práctica, así que os traemos, también lo veis, estáis viviendo esto, ¿no? De, oye, hay que cambiar la web, hay que cambiarlo todo. Si tenemos esta separación de la parte de la cara y del motor, puedes de alguna manera cambiar el motor manteniendo la cara. O sea, yo puedo a mi coche cambiarle el motor, que el motor es un Porsche, y meterle otro motor que sea Aston Martin. ¿Por qué lo querría hacer? No lo sé, pero lo podría hacer y mantengo la carrocería. Es una metáfora que nos puede, bueno, un poco rara, improvisada, pero nos podría ayudar. No es tan simple, ¿no? Como meter un motor dentro. Hay que hacer un poco de plumbing, ¿no? Que se le llama un poco de cañerías para conectar las partes, pero conceptualmente, ¿no? Se podría hacer de sustituir un CMS por otro sin tener que tocar la capa visual. No. Esa es una de las gran ventajas del Composable, es la capacidad, por el uso de esta API First, de cambiar piezas con un impacto muchísimo menor a lo que te puede dar cualquier otro tipo de arquitectura. Correcto. Impacto siempre va a haber, pero realmente es ínfimo en este tipo de arquitecturas. Exacto. Y ahora sí que pasamos a la siguiente parte, donde, bueno, simplemente como también vamos justos de tiempo, vamos a tomar solo unos pocos minutos con esto, pero queríamos comentaros y compartir con vosotros, claro, de qué manera me puedo lanzar en este mundo Mac, ¿no? Hemos repasado un poco de qué significa Composable, las tecnologías que permiten Composable y cómo nos pueden ayudar a cambiar cada día. Y vale, si decís, me quiero lanzar en este mundo, ¿cómo puedo hacer? Es un mundo complejo, es un mundo sencillo, es un mundo cambiante. Pues adelante. Desde nuestro punto de vista hay dos opciones. Uno, mediante un planteamiento estratégico que supone poner patas arriba vuestra arquitectura de soluciones digitales actual. Consiste en mapear la arquitectura actual, es decir, identificar qué elementos tenéis y qué cobertura da cada uno de los elementos, y hacer una prospección, si pasamos a la siguiente slide, una prospección de qué vendors Mac. Bueno,
Bueno, y ver también el mapeo de la arquitectura deseada, ¿no? Para ver Sí, un poco, o sea, analizamos la actual y analizamos la deseada. No es un trabajo sencillo. no, no, es un trabajo de poner patas arriba la casa. ¿En qué casos es conveniente? Dependiendo de en el momento en el que estéis. Si habéis avanzado mucho en la digitalización, si os habéis quedado un poco rezagado, si para vosotros es sumamente importante o crítico el cubrir una serie de carencias que son transversales, pues esta approach es el más adecuado. Obviamente no es el deseable porque está al alcance de pocas empresas porque supone un esfuerzo no solamente económico, sino un esfuerzo de análisis que es brutal y tienes que involucrar a todos los departamentos que tienen alguna interacción en la plataforma digital de la empresa, que generalmente es el 95% de los departamentos de la empresa. Es verdad, muchas veces no existe esa visión global, ¿no? Y cada área conoce lo suyo y no hay un lugar donde se conozcan todos los activos digitales. Y entonces, primero mapear lo que tenemos y luego ver el futuro, lo que queremos, que este es un análisis estándar, ¿no? De algunos que se pueden hacer con todas estas funcionalidades, todos estos activos digitales y las funcionalidades principales, ¿no? Que a veces en las cajitas más pequeñas que queremos, que queremos evidenciar. ¿Para qué, no? Para lo que, claro, lo que decías tú antes, para poder ver cuál es el mejor fit. Finalmente, lo más razonable es realizar un estudio de realmente dónde queremos incidir y empezar por ahí. Al final nosotros lo que hacemos es identificar una serie de vendors que son Mac, que nos aseguran que son piezas composable, que cubren las necesidades de ese mapeo que hemos hecho y plantear una arquitectura eh, basándonos en unos vendors concretos para, de alguna manera, asegurar el éxito de esa implementación en base a la visión estratégica que hemos hecho. Después de todo ese trabajo, pues, se aterriza en base a una serie de vendors y de responsabilidades que cada uno cubre. ¿Y hay alguna otra alternativa a todo este La que trabajo? sería la más razonable, sobre todo para convencer a la empresa y a nosotros mismos de que esta tendencia no es una moda pasajera, que es mirar si vamos a añadir o a actualizar alguna pieza de nuestra plataforma digital. Es decir, si nosotros vamos a cambiar el e-commerce que estamos utilizando porque por lo que sea se nos ha quedado anticuado o es un cambio de versión que supone un esfuerzo tan grande que nos planteamos el cambiar el vendor, pues hagamos una comparación de vendors teniendo en cuenta si son o no son Mac. En este ejemplo que hemos cogido así un poquito al azar, pues tenemos herramientas como Commerce Tool que son puramente Mac, tenemos Magento que son monolitos, tenemos Sycor que está entrando en el mundo Mac y está haciendo pasos de gigantes para ponerse al día, como por ejemplo Order Cloud, o estás Shopify, Que es Mitch Mitch, ¿no? Un que poco es, tiene sí, cositas. sí, Porque es está a cloud, por caballo. ejemplo, puedes hacer un headless, pero no es del todo Mac. API first y no es del todo Mac. También es verdad que podéis pensar, vale, entonces, ¿cómo vamos a ver las que son Mac y las que no son Mac? Hay que hacer un poco de research. Sí. Hay una alianza que se llama la Mac Alliance que certifica que todas las empresas que están ahí son Mac. Pero no significa que no haya fuera, empresas fuera que no lo sean. Por ejemplo, hay, ¿cuál es? Bloomreach, que acaba de entrar en la Mac Alliance, era Mac antes también. Lo que pasa, Mac Alliance no lo había simplemente certificado. Sycor no está en la Mac Alliance, pero tiene como la gran parte, el 99%, y creo que ahora el 100% de su offering conceptualmente es Mac. Hay otras herramientas como Dynamic Web en su versión 10, que Sí. es completamente Mac también. Que esté o no en la Mac Alliance no significa que no, o sea, que no esté no significa que no sea Mac. Hay que hacer este tipo de research. Y algunas herramientas, es verdad, algunos vendors Mac, es verdad que tienen un nivel de complejidad alto. Entonces hay que hacer una buena elección para ver si es el momento, ¿no? Pero otros, el nivel de complejidad es muy básico. Y de hecho,
muchas veces vamos a Shopify por la simplicidad, ¿no? Podemos ir tranquilamente a BigCommerce también por su Por simplicidad. ejemplo, además, todos estos softwares as a service, al final tenemos que, es como elegir el zapato que más mejor nos encaja, ¿vale? Y el precio también va en función de las capacidades. Hay maneras de empezar con un vendor que nos da unas capacidades que en este momento se adapta a lo que necesitamos, ajustando el coste que tiene ese software, y que en el futuro, si por lo que sea, por ejemplo, en el caso de las e-commerce, si empezamos con un BigCommerce que tiene un rango, digamos, un precio de entrada muy bajo, ¿vale? Hasta que llegas a un volumen de negocio considerable. Entonces ya empieza a equipararse a otras herramientas similares. Pues empecemos con ese tipo de productos, y cuando veamos que el coste es equiparable a otro vendor, también Mac, que nos dan más capacidades y nos permiten dar un paso más allá para aumentar nuestro negocio, hagamos un cambio de vendor y solamente tendremos que modificar la integración. Perdón. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta es que los principales vendors suelen tener un marketplace propio donde ellos mismos desarrollan y mantienen conectores con otros Mm. vendors Mac que se encargan de cubrir las necesidades que su producto no cubre. De esa manera, por ejemplo, un Contents Tools tiene conectores para Commerce Tools, para BigCommerce, para incluso Shopify, lo que también nos permite hacer este intercambio de piezas mucho más rápidos, con más garantía y con un time to market mucho más corto. Claro, hacer Mac, estas conexiones son mucho más eficientes. Además, hay otros softwares Mac especializados que se encargan solo de esto, ¿no? De pegar los softwares juntos, pero se nos ha acabado el tiempo. Me encantaría hablar de estos. De hecho, hemos tenido que sacar una sección donde justamente hablábamos de tipologías de software Mac, pero ya estamos fuera de tiempo. No queremos pasarnos. Simplemente queríamos hacer una pequeña introducción a todo este mundo Composable del que seguiremos hablando durante el año que viene. Tenemos toda una serie de eventos online y presenciales donde comentaremos más sobre Mac. Simplemente queríamos traer aquí esta idea de qué es Composable, las tecnologías que permiten el Composable, ¿no? Este Mac. Por cierto, no le llamamos Match no porque se le ha decidido llamar Mac, porque la gracia es que sea, ¿sabes eso de la velocidad del sonido? Mac 1, Mac 2, Mac 3, viene de ahí. Entonces, esa es la gracia. Entonces, esta tecnología Mac que permite el Composable, ¿por qué queremos Composable? Para poder ir a diferentes velocidades, time to market, etcétera, y las ventajas prácticas que tenemos. Si nos planteamos subirnos al carro del Composable, que deberíamos, lo vamos a hacer de manera muy estructurada, preparada y que creemos que procede y que es un trabajo que se puede hacer a veces en paralelo o hacer pequeños experimentos. Si tenemos un nuevo marketplace, que tenemos que hacer un nuevo e-commerce que tenemos que sacar pequeñito para lo que fuere, planteémonos poner el primer pie y empezar a disfrutar, ¿no? de estas ventajas. No tenemos tiempo para la ronda de preguntas, lo siento mucho, pero sí que tenéis todos nuestros contactos para preguntarnos lo que queráis. Ya sabéis, nosotros somos muy approachable y nos podéis enviar un correo. Nuestros correos, de hecho, están por nuestra web. En nuestra web podéis ahí a ver a Iván y a mí o por LinkedIn nos contactáis, ¿verdad? Sí. Y hay un compromiso real por nuestra parte de todas las dudas que nos lleguen, obviamente tendrán respuesta en un tiempo razonable y si hay algo que necesite una extensión más, pues se puede hacer incluso algún tipo de videollamado o algo para ahondar en un caso concreto o en una duda concreta. Tal cual. Pues os agradecemos muchísimo por la asistencia. Espero que podamos ir viéndonos durante el año que viene con todas las charlas que haremos más específicas para entender más este mundo, este gran mundo, universo llamado Mac. ¿De acuerdo? Ha sido un placer. Que tengáis buen día. Buen día. Hasta luego. Chao.